Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber participado en esta charla del 26 de junio, charla virtual del Comité de Comercio e Inversiones. Una breve introducción, somos la Cámara Americana de Comercio en Panamá, específicamente el Comité de Comercio e Inversiones, quienes somos un comité que atendemos los temas relacionados a lo que tenga que ver con la promoción del comercio y pues la gestión de las inversiones de manera bilateral Panamá-Estados Unidos. Primero, pues quiero agradecerle a las empresas miembros, el Platinum Leadership Circle. Gracias a ellos hemos logrado mantenernos en este contexto especial, brindándole no solamente contenido importante a las empresas miembros, sino información relevante pues, para su toma de decisiones. Las empresas son 3M, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta, Citi, Panama Canal Railway, AES, Chevron y KPMG. En cuanto al tema del día de hoy, un tema bastante interesante, pues definitivamente para poder entender o poder tener visibilidad de lo que es el impacto, económico actual y principalmente lo que es el forward looking, lo que es la perspectiva económica, necesitamos entender lo que es el comportamiento respecto a ciertos pares de la región y luego aterrizarlo para ver cómo se ve la perspectiva económica. Y pues para esto definitivamente, ¿quién mejor que Alejandro Cifuentes, Portfolio Manager de MMG Bank, quien ha participado con nosotros en varios eventos anteriores en la Cámara y quien tiene un conocimiento bastante profundo en el tema económico? Así que, sin más, y pues para aprovechar el tiempo, te doy la bienvenida, Alejandro. Muchísimas gracias por participar y los micrófonos en la Cámara son tuyos. Adelante. Gracias, Luis. Eh, Les comparto esto rapidito. Primero que todo, muchas gracias, AmCham, por la invitación. Eh, y nada, pues, hoy lo que vamos a discutir, como dices tú, es un poquito entender qué es lo que ha sucedido en el mundo, cómo han reaccionado los líderes económicos de todas las naciones y las perspectivas para Panamá. Lo primero que sí quisiéramos encarar un poquito es que esto es un shock exógeno de la economía, o sea que es algo fuera de esta y no en realidad algo más similar a lo que sucedió en 2008, que ya era algo interno, ¿no? Para hacer un poquito de historia, los índices globales de renta variable, que es los equities en el mundo, ¿verdad? Lo que sucedió aquí fue que hubo mucha violencia por el virus, lo que causó una pérdida de confianza a nivel mundial en las perspectivas económicas, ¿no? Lo que tuvo que hacer aquí los bancos centrales a nivel mundial fue hacer una inyección de liquidez y una inyección de varios programas gubernamentales para poder empezar a cerrar el hueco que había causado el virus, especialmente por la reacción de los gobiernos, que vamos a discutir ahora más tarde. Después aquí en los índices globales de renta fija, lo que sucedió es similar a la renta variable, pero aquí también observamos esta fuente de liquidez de los gobiernos y la estabilización de que han hecho muchos bancos centrales, específicamente la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón. Lo que ellos hicieron fue prácticamente inyectar liquidez al sistema y promover la confianza, ¿no? Y estos van a ser parte de los temas importantes o los temas, los key themes de que vamos a discutir hoy, ¿no? Ahora, como estábamos discutiendo que las respuestas gubernamentales han sido claves en esto, ¿qué es lo que hicieron o cuál es el gold standard? ¿Qué es lo que hicieron los bancos más importantes a nivel mundial, ¿no? Y antes de entrar a eso, sí es bueno entender sesiones que están haciendo los países hoy en día. Y es un balance entre salud económica y salud pública. Las decisiones aquí tienen un costo explícito e implícito. Abrir la economía es algo explícito, pero también tiene costos implícitos en esta, ¿no? Y la salud económica a largo plazo, los daños a la economía tienden a ser difíciles de determinar, o sea, no los entendemos la consecuencia de estos a corto plazo. Traen consigo efectos en cadena, o sea, el efecto a un sector normalmente afecta a otros sectores de la economía. Algunos son estructurales, por ejemplo, pérdidas de empleos a largo plazo, y suceden a través del tiempo, o sea, que no suceden hoy, ¿verdad? Y esto se balancea o se contrabalancea con la salud pública, ¿verdad? Y los daños a la salud pública
son visibles, porque en realidad, por ejemplo, hoy en día, todos los días tenemos un reporte de cuántos enfermos hay, de cuántos casos positivos, de cuántas muertes. Estos son visibles, observables y cuantificables. Y esto empieza a afectar el psique humano o tiene un impacto en la confianza y tiene un impacto que se reversa la economía, porque si no hay confianza en los consumidores, no puede haber confianza en la economía. Por último, siempre es como el gran paradigma de cómo se valora una muerte y en qué momento un gobernante o un gobierno puede tomar decisiones ignorando este riesgo, ¿no? Ahora, pasando a la política recomendada, antes de pasar a lo que en realidad ha pasado hoy en día, son 5 puntos los principales para combatir el shock económico que vivimos hoy en día. Lo primero es preservar el flujo de caja de los hogares, ya que se para la actividad económica, pero los hogares necesitan preservar su flujo de caja de alguna manera o preservarlo lo más posible. Se necesita preservar el flujo de caja de las compañías. Esto lo hacen a través de reformas tributarias, de extensiones de pagos de impuestos, de reformas al pago del seguro social. Después, el tercer punto es la retención de personal para mantener la comunicación o la conexión entre las compañías y las personas, entre los empleados y los empleadores. El cuarto punto es la ayuda internacional. Aquí es donde las multilaterales juegan un papel muy importante en la recuperación, especialmente en las partes más tempranas de esta. Y lo último es que hay que prevenir una crisis de solvencia. Primero era una crisis de liquidez, los gobiernos centrales han inyectado liquidez, ahora pasamos al segundo punto, que es la crisis de solvencia. Y esto es ya cuando empiezan a terminar las ayudas fiscales que van a hacer las compañías, ¿no? Es parecido al D-Day. Las respuestas gubernamentales alrededor del mundo, ¿verdad? Aquí tenemos Panamá, Estados Unidos, Eurozona, China y Japón. Nos vamos a concentrar en solo 3 en este momento. Después entramos al tema de Panamá. Y el primero es Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos es uno de los países que han sido más agresivos en la implementación de ayudas económicas y lo que ellos se han centrado es, uno, en preservar la liquidez de los hogares a través del CARES Act, ¿verdad? Que lo que hace es que promueve ayudas a los hogares a través de pagos, a través de seguros de desempleo y también a través del Payment Protection Plan. Lo que hacen ellos es cubrir o subsidiar el costo de un empleado para que ese empleado se mantenga en la planilla de la compañía. Y lo que quieres hacer aquí es en realidad mantener la conexión empleo-empleador como habíamos discutido anteriormente. Canadá lo que hicieron es una copia a menor escala de lo que hicieron Estados Unidos y con intervención monetaria como hicieron los 2 países. En la eurozona se fueron por otro lado, en la eurozona se fueron más por el lado monetario que fiscal. Aquí el tema es que Europa tiene una idiosincrasia donde los ministros de finanzas tienen prácticamente todos tienen que decidir en conjunto una decisión fiscal y eso es muy difícil, pero lo que sí ha hecho el Banco Central Europeo es inyectar liquidez y tratar de mantener la confianza en el sistema crediticio. Por último, Japón. Japón ha sido el país más agresivo en sus paquetes de ayudas económicas y ya el paquete de ellos es el 40% del Producto Interno Bruto. Aquí es muy, muy similar a lo que hizo Estados Unidos, proteger empleos y negocios, cómo se retoman las actividades económicas, o sea, el día después de que terminen las ayudas, construir infraestructura, y esto es básicamente respuestas fiscales, y ya el tema monetario, ellos sí salieron a los mercados a estabilizar los créditos, ¿no? ¿Por qué utilizamos estos 3 países? Utilizamos estos 3 países porque estos 3 países tienen un monopolio en sus monedas, por lo que ellos pueden tomar decisiones mucho más agresivas. Por eso es que lo llamamos el gold standard. En realidad el déficit para ellos no importa tanto como para un país como Panamá, ¿no? Ahora, antes de entrar al tema de Panamá, vamos a pasar rapidito
nosotros utilizamos el Congressional Budget Office, que es una oficina no partisana del Congreso de Estados Unidos. Ellos hicieron un reporte del impacto del COVID en Estados Unidos. Lo que nosotros queremos utilizar es trasladar esto y tropicalizarlo a Panamá y el impacto que vemos en Estados Unidos. Utilizamos Estados Unidos porque es una economía dolarizada y porque depende mucho del consumo interno, del consumo privado. En Estados Unidos es 68%, en Panamá es 50%, pero hay algunas similitudes que si queremos rápidamente conectar, ¿no? La primera es la caída del consumo discrecional y la caída de la inversión privada. Esto da una falta de confianza, ¿no? Una incertidumbre a futuro. Lo segundo que queremos ahincar aquí es el efecto en los niveles de desempleo. Hay desempleo que ya va a ser a largo plazo, no va a ser temporal, sino va a ser más sistemático y son daños estructurales al sistema, ¿no? Concentrado en los sectores, el sector terciario en Estados Unidos, que es el mayor empleador en Panamá. Y por lo último, ya las perspectivas esto es perspectiva de crecimiento y de inflación, ¿verdad? Y la inflación en Estados Unidos lo que se espera es mantenerse muy baja. Tenemos esa misma expectativa en Panamá por donde están las proyecciones económicas hoy en día. En realidad esto es positivo en el sentido de que si hay holgadez en las tasas de intereses a nivel mundial, Panamá se puede financiar de una manera más barata, ¿verdad? Ahora, trasladando todos estos temas a Panamá, ¿verdad? ¿Cómo el escenario local cabe dentro del escenario global, ¿no? Lo primero, como habíamos mencionado antes, la economía depende de un 50% del consumo privado. Si no hay confianza, no hay consumo privado. Nosotros hoy lo que voy a presentar va a ser las malas noticias al comienzo y después nos vamos a ir más positivo, ¿no? Entonces, aquí va a ser todo un poquito más negativo. El 37% del Producto Interno Bruto en Panamá es información de capital fijo. Ahora, las compañías no pueden invertir si no tienen visibilidad o no hay confianza en el sistema económico, ¿verdad? Para cerrar esta brecha, nos parece muy beneficiosa la ley de las acciones público-privadas para atraer capital extranjero. ¿Cómo se verá el mercado laboral, no? Esto es cómo se ve el mercado laboral hoy en día si el mercado primario, el sector terciario es el mayor empleador en Panamá y el comercio, que es consumo discrecional, los hoteles y restaurantes, las otras actividades de servicio, son muchas actividades que van a verse afectadas, ¿no? Algunos de estos trabajos van a desaparecer por completo, por lo que es importante llegar a una solución para reinventarse. Por otro lado, el compromiso de la moratoria de la Asociación Bancaria de Panamá, del 1.750.000 aproximados clientes hoy en día en el sistema, ya 1 millón se ha acogido a la ley de moratoria, cercano a más de 1 millón, son 26.000 millones de dólares, un poco menos de la mitad del Producto Interno Bruto en Panamá. La industria se ha autorregulado, ¿verdad? O sea, la industria lo que ha tomado la decisión es ver cómo ayudan al hogar panameño a preservar la liquidez, que era uno de los puntos que nosotros sí queríamos ahondar desde el comienzo, ¿verdad? Ahora, sí es importante que las decisiones de la asociación bancaria se mantengan apolíticas para poder mantener la confianza en esta. Y esta confianza permite mejor crecimiento a futuro. Una pérdida de confianza en el sector se va a derramar a otros sectores del país y esto es negativo ya que o sea, el crédito local es más del 100% del Producto Interno Bruto si lo comparamos, ¿no? el tamaño del crédito del sistema. Pasando del simple crédito bancario al mercado de valores, la Reserva Federal, ¿qué ha hecho específicamente? Ellos lo que quieren es que el sistema en Estados Unidos mantenga la confianza en el funcionamiento del movimiento de crédito en valores, ¿no? Esto es
en realidad todos estos facilities que ellos han implementado en Estados Unidos, lo que quieren hacer es que los inversionistas mantengan la confianza y que no pierdan la fe. Esto es todo lo que ellos hacen. Entonces ellos lo hacen a través de facilities, que es una señal de que ellos están ahí para ayudar a los inversionistas si es necesario y a los emisores. Y por otro lado, además de esto, lo que hacen es que mantienen campañas de información y y ellos comunican muchísimo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a Panamá? ¿O cómo lo ha hecho Panamá? ¿Verdad? Y aquí el mercado de valores local es una pieza fundamental en el crecimiento del país. Lo que el mercado de valores local ha hecho es que se ha autorregulado también, parecido a la autoridad, a la asociación bancaria o a los bancos en Panamá, y lo que ellos han hecho es promover la confianza en el sistema local para los emisores y para los inversionistas y para que estos lleguen a un punto medio, ¿no? Aquí también lo que se trata de solucionar es una crisis de solvencia, que un emisor tenga o pierda la oportunidad de hacer un rollover o de renovar su deuda, ¿no? El Boston Fed tiene un artículo muy interesante, The Importance of Credit for Macroeconomic Activity, y aquí se expande la importancia del crédito y el crecimiento del crédito en una recuperación económica. Aquí nosotros sí vemos que el mercado de valores local ha hecho una gran labor y lo vemos de una manera muy positiva. Aunque los flujos han bajado versus el año pasado, también estos han bajado porque ha habido, el año pasado hubo eventos extraordinarios que no han sucedido este año, ¿no? Y por último, manteniendo el tema del crédito, aquí queremos tocar el rol de las multilaterales. Y tocamos dos específicos, el Fondo Monetario Internacional y el BID. Lo que ellos han hecho es que Panamá ha podido jalar líneas de créditos para ayudar a ciertos sectores, ¿no? Y aquí han sido muy proactivos para tratar de proveer fondeo. Y este fondeo, la verdad es que tiene que llegar a lo mismo, a los hogares y a las compañías. Ahora, dentro de este marco de lo que ha sucedido, ¿cuáles son las perspectivas de Panamá? Lo primero que tocamos fue el tema laboral. Hay trabajos o empleos que van a desaparecer. Por eso es que Panamá se necesita reinventar. El Fondo Monetario Internacional tiene un artículo o un white paper que habla muchísimo del impacto de una crisis dentro del mercado laboral y cómo empiezan a desaparecer trabajos. Entonces, lo que aquí se necesita es una reeducación de parte de la población. Esos empleos que desaparecen, otros van a aparecer, pero necesitas tener el skill set o la educación de la población para poder bajar el nivel de fricciones o no tener que, por ejemplo, importar empleo de otros lados. Y por eso vemos muy positivo la alianza entre el ITSE y Coursera para que la gente durante estos momentos se pueda reinventar. Pasando del tema laboral al tema ya más de inversiones, las tasas a nivel mundial han ido bajando. O sea, las curvas de los países desarrollados donde hay exceso de ahorro o mucho ahorro por temas demográficos ya más que nada, hay muchos dólares o hay muchos dineros, pero no hay suficientes oportunidades de inversión. Aquí es donde Panamá entra un rol como un lugar que puede recibir inversión extranjera directa, ya que mientras que los rendimientos de las inversiones en los países desarrollados ha bajado, en la América Latina el rendimiento de la inversión extranjera directa se mantiene alrededor de un 6%. Lo positivo de esto es que estos flujos de dinero tienden a ser más sticky, no son tan volátiles, por lo que son positivos para un país, para su crecimiento, y esos flujos no desaparecen de un día para otro o no empiezan a salir, ¿no? Panamá, aún a pesar del tamaño de su economía, es el quinto país que más recibe inversión extranjera directa en Latinoamérica y el primero en Centroamérica, ¿verdad? Aquí sí queremos anunciar que
esta caída de 2019-2018 de 8,7% está magnificada porque ya Minera Panamá ya termina su proceso de inversión en su mina de cobre. Por último, mucho se ha hablado de que la globalización va a tener un cambio y vamos a pasar más a economías más regionalizadas. Aquí es donde tenemos que ver o tenemos que ver hacia nuestros vecinos. Pero para nosotros ser más atractivos para nuestros vecinos, que tienden a tener monedas que no son el dólar, sus monedas tienen que reforzarse. Y aquí es donde el nivel de tasas, por un lado, le da un respiro a los bancos centrales de estas economías emergentes para tener políticas más holgadas y promover crecimiento. Y el crecimiento debería traer un fortalecimiento de las monedas. Por otro lado, también hemos visto ya una estabilización de las materias primas y una mejora en el precio de las materias primas va a ser positivo para todas estas monedas. Por último, todo esto va a depender de la reapertura. Como dijimos antes, es una decisión, es un tema de concesiones. Aquí es donde tenemos que decidir entre el tema de salud económica y salud pública. En este cuadro es como nosotros observamos la reapertura en el mundo y especialmente en Estados Unidos. Aquí el mensaje es de que lo que más se observa es el movimiento de personas. Aquí se mide a través del TSA Throughput, que es el número de personas pasando aeropuertos, el consumo discrecional, por ejemplo, el número de reservas a nivel mundial en restaurantes a través de la plataforma OpenTable, el Same Store Sales, que es las ventas de retail. Entonces, cuando hay confianza, cuando hay reapertura, más allá de que un gobierno diga que hay o no hay reapertura, las personas son las que deciden. Y esto depende, como habíamos dicho antes, de la confianza. En conclusión, la reactivación depende completamente de la reapertura. Hasta los países que pueden imprimir prácticamente cantidades ilimitadas de monedas se han concentrado sus esfuerzos en reabrir las economías. Los programas de reeducación son cruciales para retener los niveles de productividad y para poder reinventarse en un país donde vamos a ver destrucción de empleos. Como habíamos mencionado antes, el balance entre salud económica y salud pública es indispensable para el gobierno. Hay que preservar la salud financiera en hogares y compañías para el momento que la economía empiece a abrir y que haya una reactivación. La confianza y la funcionalidad de los mercados crediticios es clave en una recuperación económica. Eso lo vemos en mercados donde ya sus mercados crediticios están más desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, donde siempre son claves para que las compañías vuelvan a reactivar su crecimiento. Sí vemos muy positivo las conversaciones para el Fondo de Garantías Soberanas. Esto es porque en realidad el crédito bancario necesita seguir fluyendo. La coordinación con multilaterales para poder diversificar las fuentes de fondeo y obtener fuentes de fondeo a niveles atractivos es muy importante, especialmente en estos momentos. Sí vemos de muy positivo que hay un menor nivel de competencia para los activos o el exceso de activos que hay a nivel mundial. Esto es positivo para nosotros ser tener flujos positivos de inversión extranjera directa. Y por último, es muy importante la coordinación y la celeridad de contrapartes regulatorias para la reactivación económica. Y aquí es donde trabaja el sector privado con el sector público. Muchas gracias. Excelente, excelente. Te agradezco, Alejandro, te agradezco por tu análisis factual y objetivo de un tema pues tan importante como es la reactivación económica. Les recuerdo que pueden escribir sus preguntas en el chat aquí a mano derecha y se lo vamos a estar elevando. Alejandro, mira, me llamó mucho la atención cuando hablaba de la parte de perspectivas, lo que eran las oportunidades que surgen a raíz pues definitivamente, el contexto actual en el que estamos, ¿no? Entonces, entendemos que de repente Panamá, uno de sus pilares principales es el tema de la inversión extranjera directa que logre captar pues, para motivar el crecimiento económico. Entonces, cuando la competencia se reduce por captar esos flujos de capitales,
de repente Panamá puede salir al mercado y decir, yo tengo estos diferenciadores que me permiten a mí ser más competitivo y generar de repente más rendimiento por esos activos. De la perspectiva económica, de repente uno puede ser el tema de las APPs, pero de la perspectiva económica, ¿qué otras medidas o qué otras alternativas has visto que puedan ayudar a promover esta captación de inversión extranjera directa en los países? Gracias por tu pregunta, Luis. A ver, hay una gran parte que es el tema demográfico, es la perspectiva de crecimiento de tu población de la demografía, de la fuerza laboral, cómo se compone, las horas laborables. El tema demográfico influye muchísimo en el momento de ser un captador de flujos. Esto es positivo para Panamá, que tiene una pirámide demográfica mucho más atractiva que otras economías desarrolladas, dígase Japón, Europa, Estados Unidos, donde ellos tienen sus undercurrents andando, ¿no? Eh, por otro lado, también observamos de manera muy positiva logísticamente dónde está Panamá, o sea, geográficamente y logísticamente el tema del canal sí tiene un efecto, un spillover, ¿no? O sea, tener el canal te permite ser una fuente como un target para empresas que quieran tomar provecho del sector logístico que sigue en crecimiento, ¿no? Yo creo que esto ha sido un gran diferenciador que vamos a seguir observando a futuro, especialmente si lo sabemos vender de una manera atractiva para flujos extranjeros, ¿no? Ok, ok. Oye, y en cuanto al Fondo de Ahorro Panamá, ¿qué opinión tienes respecto a la situación actual, la perspectiva económica? ¿Qué rol puede tener? Mira, el FAP se puede usar de muchas maneras y el FAP o sea, todos los fondos a nivel mundial en realidad están ahí para los días lluviosos, ¿no? Por ejemplo, para darte una similitud, Noruega hoy está jalando de su fondo soberano dinero para poder balancear sus cuentas fiscales o las cuentas gubernamentales. Y nosotros vemos para el FAB quizás no ese mismo uso, pero un uso similar en el sentido de que esos son dineros que se pueden utilizar, por ejemplo, hablábamos de un fondo soberano de garantías, ¿no? Porque muchos, o sea, al final un banco es una empresa privada con inversionistas privados que están ahí arriesgando capital. Si nosotros queremos que el crédito empiece a fluir otra vez, ¿verdad? Uno puede utilizar el FAB como un mecanismo para compartir el riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que puedan ser que parte de los créditos que se estén dando estén garantizados con estos fondos de una manera u otra para que los bancos tengan más seguridad a empezar a soltar crédito para la población, ¿no? Tanto a personas corporativas como personas naturales. Claro, ok, gracias. Alejandro, aquí hay una pregunta interesante sobre el tema de las tasas en el rubro hipotecario, ¿no? Te la leo textualmente. ¿Por qué si la tendencia de las tasas de interés es a la baja en Panamá, los bancos las mantienen sobre todo para el tema hipotecario? ¿O es que a corto plazo se verá ese ajuste? Eso es una buena pregunta y yo creo que aquí es donde esta es una de las pocas, de los pocos problemas de no tener una autoridad central monetaria, o sea, moneda propia y banco central propio, se puede ver traducido aquí. A ver, el banco panameño se necesita fondear, ya sea internamente o externamente, ¿verdad? Cuando uno toma una decisión, por ejemplo, un depósito de plazo fijo, uno como cliente, uno compite con las tasas internas y con fuentes de inversión externas. Lo que sucede aquí es que el Banco Central, el Banco Panameño, no se puede fondear como el Banco Americano que se fondea a través del gobierno, la Reserva Federal, sino que el Banco Panameño, aún el costo de fondeo de
aumenta por la simple manera que cuando hay una adversidad al riesgo, la gente tiende a sacar su dinero del sistema local y se lo lleva afuera donde ve más seguridad. Entonces, el Banco Panameño lo que tiene que hacer es subir sus tasas para hacer que sus fondeos sean más atractivos y captar dinero. Por eso es que no se ve traducido vis a vis las tasas. Lo que sí creemos nosotros a largo plazo es cuando hay una recuperación económica, baja esta adversidad al riesgo y digamos y asumimos nosotros que las tasas se van a mantener a nivel mundial bajas por los próximos 2 a 4 años, lo que sí vemos a largo plazo es un ajuste cuando ya el Banco Panameño se puede fondear de manera más barata. Y ahí es donde veríamos el ajuste en las hipotecas, por ejemplo. Ok, ok, te lo agradezco. Ok, mire, y en cuanto al rol del sector privado, en este proceso de reactivación económica, pues sin duda alguna existen ciertos países que se han logrado recuperar de una manera un tanto más eficiente o rápida que otros, ¿no? Entonces, esas empresas privadas, ¿qué sectores se pueden enfocar o qué rubros se pueden enfocar para atraer esa inversión y promover esa reactivación económica, desde tu perspectiva? A ver, el sector privado es indispensable en toda esta recuperación. Lo que necesita el sector privado, en opinión nuestra, son reglas del juego claras, ¿verdad? O sea, aquí es donde entramos a temas de seguridad jurídica, temas de eficiencia del gobierno, que haya confianza, ¿no? De parte de las empresas privadas para poder empezar a reabrir y empezar a reinvertir en la economía. O sea, porque aquí hay un tema de que estás arriesgando capital y necesitas tener alguna percepción de rentabilidad futuro. Nosotros, por ejemplo, donde vemos bastantes oportunidades y lo que habíamos comentado es el sector de logística, que eso ya cae en el sector terciario, que además es el mayor empleador en Panamá. O sea que mucho de lo que nosotros vemos es que va a haber quizás una reinvención. Vamos a irnos de la parte de servicios o de consumo discrecional que ya había siendo restaurantes, hoteles, todo este tema de hospitality, de hospitalidad, y vamos pasando más a otros sectores como el logístico, que es más resiliente al ciclo económico. Pero para eso necesitas personas con un conocimiento diferente al que vas a tener de otros sectores. O sea que el sector privado va a jugar un rol, pero también necesita las herramientas para jugarlo. Sí, y en esta línea precisamente, hablabas hace un momento sobre que pudieran haber una afectación, digamos, más que temporal, en lo que es la empleabilidad, ¿no? O sea, va a haber cierto tipo de empleos, los cuales se podrían perder, y para poder recuperarlo, definitivamente un momento oportuno para reinventarse y poder venir nuevamente esa ola de trabajo, pero con unos roles un tanto distintos, ¿no? Esto de repente afectando positivamente lo que es el poder adquisitivo medio de los hogares y demás. En tu opinión, desde la perspectiva económica, ¿qué medidas ves que puedan incentivar ese incremento post pandemia de la empleabilidad? A ver, lo primero, bueno, así mismo como tú lo mencionas, ¿no? O sea, hay temas que son temporales y hay temas que son más estructurales. Eh, Echando un poquito para atrás, tema estructural, por ejemplo, hoy en día el tamaño de la fuerza laboral panameña es 1.920.000 personas. Eh, Probablemente lo que vamos a ver es personas saliéndose de la fuerza laboral. Y eso lo vemos siempre después de una crisis. Esto a veces es temporal y a veces no es temporal. Por ejemplo, después del 2008 en Estados Unidos la participación bajó unos cuantos puntos porcentuales y, y terminó subiendo más alto hace unos 2 años. O sea que fueron 10 años donde la participación era más baja. Nosotros sí vemos o observamos, por ejemplo, cuando las personas se empiezan a reinventar, lo que vemos es que las nuevas posiciones
tienden a tener remuneraciones también diferentes. Entonces, por aquí es donde está el beneficio de reinventarse, ¿no? Que la perspectiva de remuneración también cambia de manera más positiva. Entonces, de algo negativo terminas en algo positivo. Y por ahí nos estamos yendo, y hay un estudio muy bueno de la Fed que habla de este tema, de cómo se empiezan a crear trabajos nuevos, pero que pagan de una manera diferente. Interesante, interesante. Ok, y tenemos una pregunta relacionada a esto. En cuanto al tema de el rol que tiene la banca en esta, pues primero para mantener y segundo para ayudar a recuperar la economía, ¿cómo tú ves o en dónde radica el rol o esa responsabilidad, no tanto responsabilidad, ese rol que tiene la banca para ayudar a reactivar la economía? Sí, como dijimos antes, bueno, el nivel de activos de la banca a nivel local, o sea, el número de préstamos es más grande que el Producto Interno Bruto panameño, o sea, el 101%. O sea que en realidad, y no hay recuperación económica sin la banca o sin el flujo de crédito. Eso sí es algo que es clave. Alguien tiene que dar el crédito para que la recuperación se dé. Por eso es que nosotros sí tenemos que llegar a un mecanismo donde la banca empieza a volver a sentir seguridad. Eh, Otra vez haciendo referencia al 2008, parte de la crítica que se le dio a los bancos en Estados Unidos en ese momento fue que los bancos lo que hicieron es que cerraron las plumas de crédito y los bancos no querían prestar plata, aunque ya habíamos pasado lo peor de la crisis en 2009, los bancos se habían puesto mucho más piquis en extender el crédito a las personas. Entonces, por eso es que no hubo una recuperación tan acelerada. De aquí es donde nosotros llegamos a la idea del Fondo Soberano de Garantías para que el banco tenga alguna seguridad detrás de empezar a que el crédito fluya, porque cuando el crédito fluye, empiezas a preservar de una manera más eficiente la liquidez de los hogares y puedes empezar a reactivar la economía. Por eso sí lo vemos necesario de que de alguna manera u otra el banco tenga algún tipo de seguridad al momento de extender créditos. Ok, aquí tengo una pregunta con relación a lo que menciona, que las compensaciones van a cambiar. ¿Cuáles piensa que van a ser estas modificaciones o cambios? A ver, cuando hablamos nosotros de compensaciones, hablamos más de sectores, ¿no? Y para donde íbamos, por ejemplo, los países que más se benefician de la inversión extranjera directa eh, son los países que tienen a una población con un nivel de educación mayor, ¿verdad? Aquí es donde se ve el impacto más positivo por ejemplo, en niveles de ingresos por household o por hogar. Eh, la reinvención de nuestro punto de vista trata más de hacer que nuestra fuerza laboral sea más técnica, ¿verdad? Eh, Haciendo que nuestra fuerza laboral sea más técnica al nivel de que demande mejores salarios, también vamos a mejorar la productividad del país. Entonces, por ahí nosotros vemos que el cambio tiene que ir de manera positiva para poder reinventarnos como país. Claro. Ok, excelente, excelente. Ok, Alejandro, mira, te agradezco muchísimo. Sin duda alguna, tu conocimiento en el tema económico es bastante profundo y te agradecemos por habernos compartido ese conocimiento que tienes y estoy seguro que muchas horas de análisis respecto al comportamiento de otros países en esta situación en la que estamos. Pues para cerrar y pues para aprovechar ese conocimiento que nos estás compartiendo, me gustaría de repente escuchar unas palabras de cierre de cómo ves la perspectiva económica y un wrap-up de lo que has comentado, ¿no? Claro, claro que sí, Luis. Y bueno, y a todos, muchas gracias por su tiempo hoy, a todos los participantes hoy de esta llamada. A ver, nosotros sí creemos que o sea, los pasos a seguir o el momento que estamos es un momento difícil para el país. Eso la verdad es que no hay ninguna manera de nosotros esconder la realidad de que vivimos momentos muy difíciles. Probablemente no hemos vivido momentos
este nivel de dificultades desde el 89 o desde el 87, cuando pasó la última crisis, que en verdad nos afectó de manera real a Panamá. Creo que aquí o creemos nosotros como banco que hay una oportunidad, ¿verdad?, de salir de esto mejor. Ya los bancos o las economías desarrolladas nos han abierto una puerta al tema de ser un foco de flujos, ¿verdad? Entonces aquí lo que pasa es, entonces ahora nosotros tenemos que tomar esa oportunidad que nos han dado los bancos centrales a nivel mundial y ver cómo la maximizamos. Y esto dentro, para nuestras perspectivas, la educación o la tecnificación va a ser clave, el que Panamá pueda dar un valor añadido. Eso lo decía el economista Hausman, que tenemos que aprender nuevas letras del abecedario o nuevos skills y la recuperación económica en Panamá de una manera efectiva va a venir que nosotros nos reinventemos y ofrezcamos similares a lo que hemos hecho en el pasado, pero con valores agregados que probablemente no hemos hecho hasta hoy. Claro. Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias Alejandro, a ti y a MMG Bank por habernos pues, compartido esta hora de intercambio de información pues, bastante interesante, bastante relevante. A todas las personas hemos tenido una participación bastante importante. Le agradecemos que hayan participado en esta charla virtual del Comité de Comercio e Inversión. El Comité de Comercio e Inversión tiene como propósito brindar ese granito de arena, información clave para que todas las empresas miembros tengan esos insumos estratégicos para su proceso de toma de decisiones. Así que, sin duda alguna, pues estamos enfocados en eso y les pedimos pues, que estén atentos a todos los medios de comunicación de AmCham, porque seguimos generando ese tipo de contenidos, tanto la Cámara pues, como el Comité de Comercio. Le agradecemos al Platinum Leadership Circle, 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta, Citibank, Panama Canal Railway, ICE y Chevron, pues por habernos apoyado para seguir brindando ese conocimiento, esas herramientas a la membresía. Le agradecemos también al equipo de AmCham y al equipo de trabajo del comité. Y bueno, estamos atentos pues para los siguientes eventos. Muchísimas gracias y a todos que tengan un excelente día. Sí, gracias a todos. Hasta luego.